Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy de Fitness Student en redes sociales, como ya sabéis, soy médico, entrenador personal, formulador de suplementos para Efficient Science y también hago divulgación científica aquí en redes sociales con mis dosis de ciencia tanto en YouTube, en Twitter como en Instagram. Me podéis encontrar como Antelm Pujol o como The Fit Med Student en las distintas redes sociales mencionadas. Hoy vengo a hablaros y hoy vengo a aportar algo de luz y una dosis de ciencia sobre la pérdida de grasa, tema que nos interesa a todos. Y concretamente vengo a comentaros unos cuantos detalles que me parecen muy importantes a la hora de establecer un proceso de pérdida de grasa que sea sostenible, adherente y exitoso con el paso del tiempo. Y para hacerlo me voy a ir a uno de los extremos. Sí, me voy a ir a uno de los extremos de la pérdida de grasa que concretamente son los culturistas naturales, ¿vale? Sin uso de sustancias dopantes en federaciones donde se hacen controles antidoping. ¿Por qué? Creo que es importante tener claro lo que realizan los mejores del mundo en esas disciplinas. Pues porque nos sirve para extraer algunos tips a nivel nutricionales que creo que son aplicables a muchas personas. Y de hecho, como sabéis, en FMS Coaching, que tenéis información por si queréis que os ayudemos con vuestros objetivos de entrenamiento y de nutrición, pues nosotros ayudamos a otros atletas a prepararse para competir en culturismo natural y a personas que simplemente quieren mejorar su composición corporal y verse mejor para ir a la playa o simplemente para sí mismos al espejo verse mejor y cuidar la salud. Y para ello pues tenemos en cuenta tanto la evidencia científica, obviamente, como también nuestra experiencia ya pues ayudando a personas a mejorar su composición corporal. Dicho esto, creo que es importante los conceptos que vamos a sacar de este artículo que os voy a presentar a continuación para ver qué hacen estos que quedan en los puestos más elevados de las competencias en culturismo natural. También dicho eso, que en FMS Coaching pues hemos preparado a atletas como por ejemplo Isra, que fue campeón de culturismo natural aquí en el Campeonato de España de la WNBF el año pasado, y otros atletas como Guillem, Sebas y demás, que son atletas que han posicionado muy bien y que son el presente y el futuro del culturismo natural. Así que no es solo la teoría que tenemos claro, sino también la parte práctica, y considero que es importante. Pero dicho todo esto, vamos a ver qué tips os podéis llevar vosotros para poder plantear vuestra etapa de definición, vuestra etapa de pérdida de grasa. Como os decía, nos basamos siempre en la evidencia científica. Normalmente no dejo la referencia bibliográfica para el final, pero quiero empezar pues mostrándoos la evidencia científica y mostrándoos este paper de Chappell en 2019 que básicamente evalúa qué estrategias nutricionales llevan los culturistas naturales y según las estrategias nutricionales ver si existe algún tipo de asociación con la clasificación que obtienen en los distintos campeonatos y ver si hay algún tipo de relación entre algunas prácticas a nivel nutricional y el puesto que consiguen en las distintas competencias. Y a partir de ahí han habido unos resultados que considero que son muy interesantes. Vamos a verlo. Pues cuando comparamos el culturista que consigue una clasificación de profesional versus el culturista que se queda en una clasificación amateur, vemos que hay algunas diferencias significativas en las estrategias nutricionales que llevan a cabo. Concretamente, los culturistas que obtienen una clasificación de pro, recordemos culturismo natural, llevan un déficit calórico pues menos agresivo, restando menos cantidad de calorías de las que necesitan para mantener el peso, y lo llevan durante un mayor tiempo, es decir, hacen preparaciones, hacen fases de pérdida de grasa durante un mayor tiempo. Y eso es importante y lo hemos hablado muchas veces en vídeos previos, y hemos hablado que nuestro cuerpo tiende a largo plazo a preservar mayor masa muscular con déficits calóricos menos agresivos y más prolongados en el tiempo. Y no solo eso, sino que acostumbran a ser mucho más sostenibles. Es verdad, tardas un poco más, es cierto, pero te es más llevadero, ¿verdad? Y esto es así y es algo que también nosotros vemos en las asesorías y en los casos. Nosotros acostumbramos a preparar a las personas con fases de pérdida de grasa muy prolongadas, ¿vale? Porque nos da margen y sabemos que esos déficits calóricos menos agresivos y con mayor tiempo a la larga producen mayores resultados, que también se ve en las clasificaciones de culturismo natural. También el hecho de que lleves un déficit calórico menos agresivo, aunque sea por mayor tiempo,
te genera una mayor disponibilidad energética. ¿Qué es la disponibilidad energética? Pues bien, la disponibilidad energética es del total de calorías que tú estás ingiriendo, hay una cantidad de calorías que se van sí o sí al mantenimiento de tus funciones vitales. El resto de calorías son las calorías que tú gastas. El hecho de que tú tengas una mayor disponibilidad energética, es decir, que tengas una mayor cantidad de calorías que puedas destinar tanto a las funciones vitales como a las actividades, a las actividades como puede ser el entrenamiento, pues te va a permitir que tu cuerpo mantenga mayor masa muscular, también mantenga mejor los niveles hormonales, también que consigas preservar mayor masa muscular, también que consigas preservar el rendimiento del gimnasio y que te sientas mejor. Y esta es una de las claves, vemos que esta es una de las claves para entender cómo los déficits calóricos tienen que ser bastante controlados e intentar perder peso con el menor déficit calórico posible, ¿vale? Y eso es importante tenerlo presente, intentarlo hacer sostenible, intentar que sea eficiente e intentar sobre todo también perder la mínima masa muscular durante el camino. Estos son bases que de verdad debéis tener muy presentes en un proceso de fase de pérdida de grasa, porque la masa muscular es el horno metabólico y tiene una función para la salud importantísima. Y el hecho de que preservemos la masa muscular, aparte de hacernos quedar mejor en la competencia, si este es el objetivo, nos va a permitir vernos mejor y también mantener la salud, porque significará que también has mantenido una cantidad de calorías que te ha permitido mantener algunas funciones biológicas y hormonales importantes. Así que todo eso es de gran relevancia. Luego también en el estudio veían algo bastante interesante y es que los atletas que puntuaban mejor en las competiciones eran los atletas que consumían una mayor cantidad de carbohidratos. Y esto es lo que digo siempre a algunos atletas cuando me preguntan, digo, oye, em, a pasar hambre siempre vamos a estar a tiempo. Y eso es algo que siempre digo, es decir, no por sufrir más vas a obtener mejores resultados. Y es exactamente así, fijaros aquí, los atletas que consumen una mayor cantidad de carbohidratos consiguen una mejor puntuación. Y básicamente también esto se va a correlacionar con lo que os comentaba anteriormente de una mayor disponibilidad energética y también de déficits calóricos menos agresivos. Esto nos permitirá pues meter más carbohidratos nos permite mayor rendimiento deportivo, esto nos ayudará a preservar la masa muscular, súper importante, y el hecho de que preservemos masa muscular pues nos permite, pues como os decía, funciones metabólicas, funciones de nuestro organismo y además a nivel estético, pues vernos mucho mejor. Todo esto es muy importante y el mensaje está claro. El mensaje está claro en buscar un protocolo, buscar una alimentación, una nutrición que se adapte a ti, ¿vale? Un déficit calórico moderado, que no sea severo, y no tener prisa. Importantísimo, no tener prisa en una preparación, en una fase de pérdida de grasa, porque la prisa es un enemigo. A corto plazo puedes decir, ostras, pues mira, estoy aguantando bien, estoy haciendo progresos en muy poco tiempo y demás, pero a largo plazo, no es lo que produce mejores resultados. Y esto es importante tenerlo presente, ¿vale? Y luego, cuando nos vamos al análisis de macronutrientes, o bueno, mejor dicho, siguiendo con el análisis de macronutrientes, vemos que entre el culturista profesional, el que conseguía pues grandes puntuaciones mejores en comparación con el culturista amateur, veíamos que no hay diferencia en el consumo de grasas y consumo de proteína. Vemos que más o menos ambos mantenían el consumo de grasas alrededor de 1 gramo de grasas por kilogramo de peso corporal, que también es la cantidad que os recomendaría, sobre todo porque las grasas tienen una función a nivel de salud muy importante, sí, y es importante que mantengamos ese consumo de grasas para favorecer nuestro entorno hormonal y también por la gran actividad biológica que tienen las grasas, sí, y luego la cantidad de proteínas. Normalmente, en fases de definición, incluso en fases de pérdida de grasa, se hace lo que yo diría un sobreconsumo de la proteína. No es necesario irnos por encima de los 2,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Veo barbaridades de 3-4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y la realidad es que no hace falta, incluso menos de 2,8, incluso 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, y algunos estudios dicen que 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal serían suficientes. Yo personalmente, entre 2,5 y 2,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, creo que es más que suficiente, mucho más que suficiente para mantener esa
masa muscular o intentar mantener la masa muscular, teniendo en cuenta que el principal factor para mantener la masa muscular es el entrenamiento, ¿vale? Muy, muy, muy importante, aunque esa cantidad de proteína pues también nos puede ayudar juntamente de forma sinérgica con el entrenamiento, ¿vale? Todos estos conceptos que he estado revisando y que hemos estado comentando tienen un fin y es la menor pérdida de masa muscular, porque muchas veces uno de los errores más frecuentes que veo en la hora de la planificación de una fase de pérdida de grasa es que se pone mucho énfasis en eso, en perder grasa, ¿no? Y claro, claro que sí, que ese es el principal objetivo, pero no debemos olvidar que conseguir masa muscular es el proceso, sobre todo cuando somos atletas naturales, es el proceso más costoso, es el proceso que cuesta más meses, que es pues que a medida que vas avanzando en los años de entrenamiento, pues cuesta más ganar masa muscular, que tienes que poner mucho esfuerzo, que tienes que entrenar muy fuerte, que tienes que controlar las variables, todo eso es así. Y es que conseguir masa muscular de forma natural es algo complicado. Y no estamos para que cuando realicemos una fase de pérdida de grasa, pues perder toda esa masa muscular. Eso no tiene sentido. Por eso, uno de los focos principales es el mantenimiento de la masa muscular. Y esto es algo que explico siempre y que a mis atletas lo recalco de forma brutal. Y es decir, no me sirve de nada bajar peso sin tener en cuenta qué porcentaje de ese peso es grasa, es agua, es masa muscular. Todo eso importa. ¿Vale? Porque la composición corporal va a cambiar, tu aspecto va a cambiar y también tu salud va a cambiar. Así que es muy importante la preservación de masa muscular durante las fases de pérdida de grasa, ¿vale? Así que importantísimo esto. Y bien, y como vemos que cuando los culturistas naturales utilizan estrategias enfocadas no solo a la pérdida de grasa, sino también al mantenimiento de la masa muscular, pues consiguen unas mayores puntuaciones y una mayor clasificación en los distintos campeonatos. Que en culturismo hay que intentar asegurar una disponibilidad energética superior a incluso las 35 kilocalorías por kilogramo masa libre de grasa para evitar una excesiva pérdida de masa muscular, aunque no os obsesionéis con este número, ¿vale? Porque esto puede variar de persona en persona, es el concepto de disponibilidad energética, pero porque también además muchas veces es difícil calcular los kilogramos masa libre de grasa. El mensaje que quiero trasladaros con esta conclusión es intentar realizar un déficit calórico e intentar llegar a ese objetivo de masa, en ese objetivo de composición corporal, ingiriendo el máximo número de kilocalorías posibles. Ese es el objetivo primario y ese es el mensaje que os quiero enviar, ¿vale? Y en un contexto competitivo, pues el objetivo debe ser, como os decía, de perder peso comiendo el máximo número de calorías posibles. Voy a repetir esto, ¿vale? Que en culturismo debemos asegurarnos una disponibilidad energética superior a 35 kilocalorías por kilogramo masa libre de grasa para evitar una excesiva pérdida de masa muscular. Esto en la teoría queda muy bonito, pero a veces en la práctica es difícil de medir porque a veces es difícil medir esa masa libre de grasa, ¿vale? No todo el mundo tiene las herramientas y el aparataje para hacerlo. El mensaje que quiero trasladaros es que no dan puntos por sufrir más, que intentamos perder peso y conseguir ese cuerpo que buscamos a nivel estético o esa composición corporal que buscamos a nivel de salud intentando ingerir el máximo número de calorías posibles y que no te dan premio por sufrir más, pasar más hambre o pasarlo peor, ¿vale? Así que un plan estructurado, ajustando las calorías según tu progreso y hacer un déficit calórico paulatino, en la gran mayoría de contextos, cuando estamos dentro de un contexto donde se quiere mejorar la composición corporal y la pérdida de grasa, pues va a ser lo mejor, hacer una pérdida, hacer un déficit calórico progresivo e ir ajustando las calorías según el ritmo de pérdida de grasa. Eso será lo fundamental, ¿vale? Así que poco más, que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si así ha sido, dadle me gusta, compartid, suscribiros, comentad todo esto, compartidlo con quien creáis que le pueda ayudar y muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo.